Entonces, nada, vamos a comenzar. Bienvenido, profesor, a este espacio. Bienvenidos a todos al Club de la IAN junto con Dementesía. Profesor es director de la Maestría en Analítica Aplicada, investigador visitante de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental. Su investigación se centra en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático basados en aprendizaje profundo como mecanismos de apoyo al diagnóstico, utilizando imágenes médicas y datos clínicos. También realiza investigaciones teóricas sobre el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, contribuyendo a los fundamentos teóricos. Recibió el Premio a la Excelencia Académica durante 4 años consecutivos, 2008 a 2011, por logros académicos sobresalientes, y en 2013 recibió la beca de asistente de docencia para apoyar sus estudios de maestría, y en 2019 recibió el Premio de Investigación en América Latina de Google por su propuesta de tesis de doctorado, y su tesis fue premiada con distinción al mérito. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, profesor. Ricardo, muchas gracias. Ahí me están escuchando con cuál micrófono, Con con el de la sala. Es decir, ahí me escuchan bien, ¿sí? Ok. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Lo que les voy a contar ahorita, yo creo que diverge un poco de lo que se habla eh, ah, normalmente en términos de inteligencia artificial. Ah, es una tendencia, esto de la inteligencia artificial se ha marcado como una tendencia de aprender inteligencia artificial, es aprender a usar ah, modelos de lenguaje y ah, lastimosamente, digamos, para la gran mayoría del público, mucho de lo que está por debajo es oscuro, puede que no interese. Y uno se le olvida que de hecho hay un fuerte componente técnico. Pero lastimosamente la desinformación es tan grande que, por ejemplo, muchas de las personas que llegan interesadas en hacer el doctorado en inteligencia artificial en realidad no saben ni tienen idea de qué es lo que se puede esperar de hacer investigación en términos de inteligencia artificial. Entonces, lo que vengo a contar aquí, simple y llanamente, es una visión un poco más profunda de lo que se hace a nivel de facultades de ciencias, de facultad de ingeniería, son la cuna de todo lo que se hace actualmente en términos de desarrollo de inteligencia artificial. Mi doctorado es en ciencias de la computación. Yo me doctoré en la Universidad Nacional con el profesor Fabio González y de hecho lo que les voy a mostrar aquí es parte de ese desarrollo que se ha venido haciendo de la mano del profesor Fabio González desde la Universidad Nacional originalmente y que yo he mantenido también el camino porque yo soy un creyente de que parte de lo que hemos venido haciendo tiene gran cantidad de aplicaciones y al final pretendo mostrarles también las aplicaciones que hemos desarrollado con esto. Um, para contexto, si yo me pongo a mirar a ver desarrollo de inteligencia artificial, eh, en dónde se hace, digamos, quién lleva la antorcha del desarrollo de inteligencia artificial aquí en el país. Fabio González en la Universidad Nacional desde hace más de 20 años y Pablo Arbeláez en la Universidad de los Andes también desde hace más de 20 años. Los dos pioneros en técnicas, en desarrollo de técnicas de deep learning aplicaciones, curiosamente mucho en entornos biomédicos. Y de hecho las aplicaciones que yo les voy a contar acá todavía están enmarcadas dentro de esa área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si algunos de los aquí presentes recuerdan que en algún momento hubo también un boom, antes del boom de la inteligencia artificial, que es más bien el boom de los chatbots. Antes del boom de eso hubo un boom relacionado con la supremacía cuántica. IBM, o no recuerdo bien ya quién fue el que dijo en algún momento que había logrado la supremacía cuántica y entonces de repente tenía un computador cuántico con el que podían hacer yo no sé cuántos millones de cálculos y demás. Ese boom y ese ímpetu al final se perdió un poquito, se fue diluyendo. Mm, pero lo que sí es cierto es que, ustedes me preguntan a mí, el futuro en general de la computación
más allá del software, sino yéndonos mucho hacia el hardware, muy seguramente va a estar dominado por los desarrollos en términos de instrumentos cuánticos. La Universidad de los Andes aquí, por ejemplo, también tiene su computadorcito cuántico, que es un juguete, es mucha propaganda, pero el hecho es que hoy por hoy uno puede tener computadores cuánticos de unos cuantos qubits. Con eso uno puede hacer pocos cálculos, pero lo cierto es que hay una gran versatilidad asociada a este desarrollo tecnológico. Y una de las preguntas naturales en medio de esto es cómo me llevo yo las técnicas de inteligencia artificial hacia el mundo cuántico. Y cuando hablo de las técnicas de inteligencia artificial, cuando yo tomo la máquina de la inteligencia artificial y yo abro el capot de la inteligencia artificial, lo que me voy a dar cuenta es que solamente, o bueno, solamente no, mucho de eso es aprendizaje de máquina o machine learning, que es mucho de lo que nosotros hacemos en la Facultad de Ingeniería desde la maestría en analítica aplicada, la maestría en inteligencia artificial, el doctorado en inteligencia artificial, y es de hecho el core principal del pregrado en ciencia de datos que tenemos aquí en la Universidad de La Sabana. Mm, Entonces, yo puedo pensar esto de aplicar técnicas de machine learning de entornos cuánticos de varias maneras. Una de ellas es cómo tomo yo los algoritmos que ya están diseñados y ya existen y que puedo implementar en hardware clásico y cómo me los llevo a hardware cuántico, es decir, cómo yo programo el algoritmo desde el punto de vista de un circuito cuántico. Pero la otra, y no las únicas, pero otra opción que tengo es cómo desarrollo yo métodos de machine learning, de aprendizaje de máquina, que tengan inspiración cuántica o que utilicen el formalismo de la mecánica cuántica y que puedan correr, que puedan ejecutarse en hardware clásico. Y esa es la motivación detrás de esto. ¿Y por qué eso es interesante? Porque resulta que si yo me pongo a estudiar lo que ofrece la mecánica cuántica, por cierto, es la rama de la física que se encarga de estudiar todo lo que sucede a nivel mecánico, pero en un nivel subatómico. Am, Allí el mundo se me vuelve altamente probabilístico. Las certezas que yo tengo cuando estoy haciendo física newtoniana ya no las tengo. El concepto de medir algo tan simple como la posición o la velocidad se me complica muchísimo. Um, y entonces se han desarrollado un montón de mecanismos matemáticos pensando en cómo desarrollar y cómo hacer mediciones en ese mundo. De esas herramientas interesantes que surgen por allá, surgen varias cosas interesantes. Las funciones de onda, que ya voy a hablar un poquito más al respecto de esto, que me dicen a mí o me hablan de los posibles estados que puede tener una partícula y en particular sobre las probabilidades de que yo una partícula la encuentre en cada uno de esos estados. Tengo principios de superposición, de entrelazamiento, una cosa muy importante que son las matrices de densidad que me van a servir a mí para entender todo el estado probabilístico de los sistemas y además tengo las mediciones cuánticas. Entonces todo eso me va a servir a mí para poder armar nuevos algoritmos de aprendizaje de máquina. ¿Mm? ¿Qué tienen de chévere las probabilidades a nivel cuántico? Digamos que cuando ustedes recuerdan lo que le enseñan a uno en probabilidad, uno siempre dice la probabilidad de que yo hoy es pues, prácticamente hoy fue como el 100%, pero la probabilidad de que yo hoy siempre le dan a uno un número entre 1 y 100, ¿no? Si uno es entre 0 y 100, si uno es un poquito más formal, de hecho uno lo lleva a un número entre 0 y 1, es decir, una probabilidad de 90% es igual a una probabilidad de 0,9. Pero lo chévere de la mecánica cuántica es que me permite a mí manejar las probabilidades no en términos simple y llanamente de números positivos, sino en términos de amplitudes. Y ya voy para allá. Eh, Esto me permite además mezclarlo con álgebra lineal y me permite tener muchas combinaciones de posibles estados para modelar distintas configuraciones de los posibles sistemas que yo pueda estar utilizando con datos. ¿Qué es lo que pasa entonces con los estados cuánticos? Lo voy a poner en un término muy sencillo y algo ya muy pensado en las aplicaciones que hacemos nosotros en entornos médicos. Algo que les voy a mostrar yo ahorita es cómo aplico esto para desarrollar algoritmos que me ayuden a diagnosticar retinopatía diabética. ¿Mm? En la retinopatía diabética yo puedo tener algo de este estilo. Les voy a mostrar. En la retinopatía diabética, y por cierto, contexto, cuando uno tiene diabetes, uno de los primeros de las primeras evidencias antes de que inclusive yo pueda registrar que el azúcar está muy alto en sangre, una de las primeras sintomatologías
que son visibles en el tejido de la retina. Eso que ustedes están viendo en la imagen es una imagen de fondo de ojo. Básicamente es una imagen a color, como si ustedes pudieran tomar el globo ocular, cortarlo a la mitad como una naranja y tomarle una foto a eso. Eso es lo que estoy viendo ahí. De hecho, lo que estoy viendo aquí como un circulito más claro es la salida del nervio óptico. Por esa salida salen todas las fibras nerviosas y todos los vasos sanguíneos hacia el cerebro. Mm, pero resulta que la diabetes, uno de los tejidos que afecta primero, es el tejido vascular. Y al final hay un tejido vascular muy delicado. Entonces lo que yo empiezo a ver son lesiones como hemorragias, como aneurismas, tejido que se empieza a morir o exudados, acumulaciones de grasa. Entonces, de hecho, un método diagnóstico de la diabetes es mirar el fondo de ojo, y si en el ojo hay evidencia de que algo está mal, eso se considera una retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética tiene varios estadios. ¿Mm? Es decir, yo no me enfermo de la noche a la mañana, como todas las enfermedades, es un proceso degenerativo. Ah, y si, pues, digamos, en esta escala, la primera escala es que yo esté sano, pero de ahí en adelante, si empiezan a haber lesiones, entonces hay una escala que han dado los médicos, los oftalmólogos, que se llama una retinopatía diabética mild o suave, una retinopatía diabética moderada, una retinopatía diabética severa y una retinopatía diabética proliferativa, que es el último estadio, que es donde básicamente si tú estás ahí, muy seguramente ya has tenido una pérdida de la visión, muy seguramente de una diabetes muy bien diagnosticada. Y lo que hay que hacer es tratar de luchar para que la visión no se pierda más de lo que ya se ha perdido. ¿Mm? Tengo 5 estadios completos. Si quito el estadio sano, pues básicamente toda la enfermedad tiene cuatro estadios de la enfermedad. Y eso me sirve mucho para enlazar de nuevo con esto, porque entonces, si a mí me llega un paciente de retinopatía diabética y yo quiero clasificarlo, lo que tengo es 4 posibles eventos para ese paciente, ¿no? Que esté en la etapa 1 suave, en la etapa 2 media, en la etapa 3 severa o en la etapa 4 proliferativa. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esa categorización, esa es una categorización dada por los expertos, pero es decir, en medio de todo, la degeneración es algo continuo, así que esta categorización también marcada también resulta un poquito artificial. Uno nunca está como 100% en un estadio severo, uno puede estar en un estadio entre moderado y severo. ¿Mm? Entonces yo te diría a ti que estás en un 50% de moderado y en un 50% de severo. Entonces esta categorización no es completamente categórica, valga la redundancia. Si yo tengo 4 eventos para esta enfermedad, yo puedo asociar a esos 4 eventos una serie de amplitudes, es decir, una serie de números que me indiquen a mí qué tanta probabilidad de pertenencia tengo yo a cada uno de esos posibles estadios o a esos posibles eventos. Y aquí yo voy a empezar a hablar indistintamente de estadios o eventos, para mí ya empieza a ser lo mismo. Y esas amplitudes, desde el punto de vista matemático, si yo tomo estos números y los elevo al cuadrado, me dan directamente las probabilidades de pertenencia a cada una de las clases. Entonces, lo que yo quisiera es diseñar mecanismos de inteligencia artificial que cuando yo le pase al modelo de inteligencia artificial una foto de estas, él me diga, ok, hay una probabilidad, y entonces él me empieza a hablar de probabilidades, es lo que yo quisiera. Hay una probabilidad del 20% de estar en el estadio suave, hay una probabilidad del 10% de estar en estado moderado, hay una probabilidad del 40% de estar en estadio severo, una probabilidad del 30% de estar en estado proliferativo. ¿Mm? Esa es la manera en que yo quisiera generar respuesta de los modelos de aprendizaje de máquina. ¿Y por qué es importante para mí eso? El cual es parte del objetivo que yo quisiera y por qué no simple y llanamente quedo contento con que un modelo me diga a mí, no, usted está enfermo o usted está sano. Y la razón es la siguiente. Si yo voy donde un médico, y es parte también de la razón por la cual desarrollo esto que ha hecho mucho, pero ustedes muy seguramente se han dado cuenta de la implementación real y concreta, el día en que lleguemos a tener un médico que esté utilizando como mano derecha una herramienta de inteligencia artificial para hacer diagnósticos, todavía nos falta mucho. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente, usted va al médico, el médico le dice, hermano, usted tiene cáncer. Doctor, ¿por qué? Y el doctor dice, pues hermano, yo metí su imagen diagnóstica a la máquina de inteligencia artificial y la máquina me dijo a mí que usted tenía cáncer. Pero doctor, ¿por qué? No, es que el algoritmo me está diciendo. ¿Ustedes quedan contentos con esa respuesta? No. El médico dice, bueno, hay un gran problema con los mecanismos de inteligencia artificial actualmente y es que las máquinas no dicen por qué.
Ahora, ChatGPT le puede decir a uno un montón de cosas. ChatGPT le puede a usted decir poesía de por qué tiene cáncer, pero yo no le creería a ChatGPT todavía actualmente en cómo están las cosas, ¿no? Las máquinas que analizan actualmente de forma automática imágenes diagnósticas no tienen la capacidad de interpretabilidad para decirle al médico por qué están tomando decisiones. Es uno de los grandes problemas de la implementación de estos algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje profundo en la práctica clínica. Una de las cosas que nosotros queremos es tratar de dotar a los modelos de un nivel de interpretabilidad desde el punto de vista de que me digan a mí probabilidades de pertenencia, porque si yo tengo una distribución de probabilidad sobre las etiquetas de los estadios de la enfermedad, puedo tener pistas respecto al modelo en que se está concentrando y qué tan seguro está de las decisiones que está tomando, ¿no? Cuando usted le dice, es que el médico le dice, usted tiene cáncer, doctor, ¿está seguro? Y el doctor le dice, oiga, pues no sé, lo que me dice la máquina. Y la máquina le dice si está seguro. En este momento tampoco. Entonces, uno de los primeros pasos para tratar de corregir eso es tratar de hacer que las interpretaciones de los resultados sean probabilísticos. Y esa es gran parte de la motivación que nosotros tenemos acá. Claro, hay mucha matemática detrás de esto, pero esto es lo necesario para hacerlo desde el punto de vista de la ingeniería. Listo, buenísimo. Entonces, cuando yo comparo las dos perspectivas, la perspectiva de la probabilidad clásica y la perspectiva de la probabilidad cuántica, que es en donde nosotros nos estamos metiendo acá, yo puedo hacer muchas comparaciones y la principal y fundamental es que cuando yo estoy trabajando con probabilidad clásica, lo que se hace es tratar de hacer una definición de medidas sobre una serie de conjuntos, que son los conjuntos de los espacios muestrales, pero la probabilidad cuántica me dice, pero esto, man, usted no necesita definir un espacio muestral a partir de conjuntos. Lo que me falta y lo que me basta es tener un espacio de Hilbert, básicamente un espacio geométrico que tenga ciertas propiedades muy bonitas. Y una cosa que gano cuando me voy a la probabilidad cuántica es que allá en la mecánica cuántica yo sé cómo tomar medidas ya gracias a uno de los postulados de la mecánica cuántica que es la regla de Born, que me dice a mí que si yo quiero tomar mediciones sobre un sistema, lo que yo tengo que hacer básicamente es tratar de hacer, o no, tratar no, calcular las proyecciones de aquello que estoy midiendo sobre el sistema. Básicamente, tratar de mirar eso nuevo que estoy midiendo, cómo se comporta respecto a lo que ya existía en el sistema, comparar y a partir de eso tomar decisiones. Y a partir de eso yo tengo otro montón de herramientas muy diversas y muy chéveres para tomar medidas, como por ejemplo la distancia de las trazas, la fidelidad, la distancia de Hilbert, y un montón de cosas muy chéveres que me ayudan a mí a construir algoritmos allá adentro. ¿Ok? Entonces, ventajas de tener todo este concepto dentro del Machine Learning. Tengo un modelo probabilístico mucho más general. Tengo la posibilidad de combinar todas las herramientas que ya tenía el álgebra lineal, que es lo que me sustenta gran parte de la inteligencia artificial hoy por hoy, con probabilidad. Estos mecanismos me sirven a mí para representar eficientemente distribuciones de probabilidad. Y esto es parte de lo fundamental que viene después porque me va a permitir a mí entender muy bien mis datos, inclusive antes de tomar decisiones. Entonces, una de las herramientas fantásticas que tiene esto además es que la regla de Bohr me dice a mí que para tomar mediciones dentro de un espacio cuántico, yo lo que necesito hacer es sacar productos puntos, básicamente hacer proyecciones de aquello que yo quiero medir sobre lo que está definiendo el espacio actualmente. Todo esto se puede expresar en algo que nosotros en inteligencia artificial llamamos métodos de kernel. Los métodos de kernel son modelos que me dicen a mí, oiga, si usted quiere modelar, tomar decisiones sobre un espacio de características, sobre un espacio de representación de sus datos, si ahí en el espacio original está muy difícil, usted puede cambiar la representación de los datos y llevárselo a un espacio de representación que sea mucho más adecuado. Es una de las maravillas que tienen esto desde el punto de vista matemático y que tiene muy buen sustento desde el análisis funcional y me permite a mí llevarme los datos inclusive a espacios de representación de dimensiones infinitas donde toda la matemática se puede hacer desde el espacio original, pero donde todo se comporta mejor. Entonces todo esto de hecho se puede kernelizar. Todo esto se puede kernelizar. Y entonces, una vez que yo entiendo esto, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para representar distribuciones complejas? Es decir, si a mí me llega un conjunto de datos de pacientes, ¿cómo hago yo para hacer una representación probabilística de los estadios y de la información que está contenida en estos pacientes? Lo chévere de la mecánica cuántica es que me da muchas más herramientas. Me dice Fresco, usted puede representarlos como estados puros, es decir, cada uno de los pacientes simple y llanamente es un estado puro de representación probabilística, pero cuando tiene muchos pacientes, toda la información probabilística la puede resumir usted con un estado mixto, construyendo una matriz de densidad en donde simple y llanamente
la información la recompila como en un promedio de todos los pacientes y ese promedio va a contener, sin perder información, todo el estado probabilístico del sistema. Es decir, usted puede contener en un solo objeto matemático toda la información probabilística de los pacientes que tienen diabetes y a partir de ahí puede empezar a construir algoritmos y tomar mediciones. ¿Ok? Esto es lo chévere del sistema. Un estado puro es un solo paciente, una distribución de probabilidad de su enfermedad. Un estado mixto es una representación conjunta de todos los pacientes, por tanto, una distribución completa y compleja de la distribución de probabilidad asociada a todos los pacientes con su respectivo estadio de retinopatía diabética. Una vez yo tengo esto, convierto a los pacientes en matemática, convierto a los pacientes en algo abstracto que yo puedo meter en un computador y empezar a hacer cuentas allá y empezar a hacer mediciones con la regla de Born. Eso es lo fantástico de esto. Bueno, entonces, ahora sí, estas cosas cómo se han aplicado y qué hemos mostrado nosotros y qué hemos publicado a partir de esto. Una de las primeras cosas con todo este rollo es, listo, esto me sirve a mí para hacer distribuciones, para modelar distribuciones de probabilidad muy complejas. Chévere. ¿Cómo se demuestra que esto efectivamente funciona? En aprendizaje de máquina y en inteligencia artificial, esto de aprender distribuciones complejas tiene un nombre concreto y se llama estimación de densidad o density estimation. Lo que nosotros mostramos es que aplicando estas técnicas, combinándolas además con redes neuronales convolucionales, con redes neuronales profundas, es decir, aplicando deep learning, nosotros podemos tener algoritmos que tengan la capacidad de, efectivamente, a partir de una muestra de los datos, representar muy bien la distribución probabilística de toda la población. ¿Cómo se demuestra que esto funciona? Bueno, con experimentos. Lo que ustedes están viendo acá son distintas distribuciones de probabilidad de datos sintéticos, ¿ok? Pero reales. La imagen de la izquierda es la distribución real de los datos. Entonces son tres casos diferentes. Tres casos diferentes. La imagen de la izquierda es la distribución real. Todas las otras columnas de la derecha se construyen a partir de hacer un muestreo de los datos de la izquierda y tratar de hacer una reconstrucción de la distribución de probabilidad. Es como si yo les dijera que a la izquierda están todos los pacientes de diabetes en el mundo y a la derecha nosotros hacemos la reconstrucción de la distribución de probabilidad de esos pacientes, pero tomando solamente unos cuantos, porque es que en la práctica yo solamente tengo acceso a unos cuantos pacientes de diabetes, no tengo acceso a todos los pacientes. La reconstrucción es gráfica para que se pueda evidenciar fácilmente que también funcionan los algoritmos. Lo que está en rojo es lo que proponemos nosotros con los métodos cuánticos. Lo que está en naranja es lo que existía hasta antes de que nosotros propusiéramos estas cosas. Cuando la distribución de probabilidad es fácil, como la primera, digamos, la primera fila, pues digamos, uno no ve que haya mayor evidencia de que esto funcione mejor, pero con distribuciones más complejas como la espiral de abajo, uno se da cuenta que definitivamente un algoritmo cuántico como lo que nosotros estamos proponiendo, en definitiva logra captar muy bien la distribución de probabilidad del universo de datos. Eso está publicado, por cierto, todo esto lo que le estoy mostrando está publicado y está avalado por la comunidad científica. Una vez que nosotros mostramos que podemos hacer estimación de densidad, es decir, que a partir de una muestra de los datos podemos entender la población completa, entonces lo siguiente es tratar de hacer aprendizaje de máquina supervisado. Aprendizaje de máquina supervisado para hacer predicciones, básicamente. Y lo mostramos como una rama de la estimación de densidad, porque si nosotros ya estimamos densidad, es decir, si nosotros podemos estimar la distribución de probabilidad conjunta, entonces podemos marginalizar y a partir de eso sacar una probabilidad condicional y tratar de calcular entonces pertenencias a las distintas etiquetas que yo pueda tener. ¿Ok? Y hacer eso o sea, me lleva a mí todo esto al mundo de aprendizaje de máquina supervisado, que es lo que nosotros hemos llamado aprendizaje de máquina supervisado con métodos cuánticos o Quantum Measurement Classification. En este caso, hay que modelar un poquito diferente el asunto porque las etiquetas tienen su propio espacio de representación. Construimos una matriz de densidad conjunta que recoge toda la información probabilística de lo que describe a nuestros pacientes de diabetes y de los posibles estadios de esa diabetes. Y una vez que hacemos eso, hacemos mediciones cuánticas para calcular la probabilidad de pertenencia de los pacientes a cada uno de los estadios de la diabetes. De nuevo, el entrenamiento es calcular una matriz de densidad. Cuando me llega un nuevo ejemplo,
hago una medición cuántica sobre esa matriz de densidad y luego marginalizo todo para, a partir de los datos de los pacientes, tomar una predicción en el estado de las etiquetas, es decir, en los posibles estadios de la diabetes. ¿Ok? Así es como hago inferencia con estos procesos. De nuevo, ¿qué hemos publicado con esto? ¿Cómo mostramos que funciona? Con experimentos sintéticos primero y más adelante con experimentos en datos reales de pacientes. Lo que yo estoy viendo acá es cómo funciona este approach para clasificaciones, en este caso binarias, sobre datos de nuevo sintéticos, pero concretos. Y lo que yo estoy viendo, este conjunto de datos se llama las moons, medialunas. Lo que yo estoy viendo es cómo mi modelo se comporta dependiendo de dos cosas. Dependiendo de cómo manipulo yo la información de los datos, es decir, cómo manipulo yo la información de los pacientes, cómo hago yo para convertir un paciente en un vector numérico y luego pasárselo al algoritmo, pasárselo al computador. Eso a la izquierda, y a la derecha estoy comparando si de verdad esto de hacer mezclas cuánticas funciona bien o no. Y de hecho, lo que muestra esto gráficamente es que en efecto, si yo tomo un estado mixto, que es lo que estoy viendo aquí en la parte superior derecha, esto que acabo de resaltar acá, el estado mixto que me permite a mí hacer esto de las matrices de densidad con mediciones cuánticas funciona mucho mejor que un estado puro, donde yo simple y llanamente tomo los datos como si fueran elementos individuales dentro del sistema y no tuve una relación entre sí, y funciona mucho mejor que las aproximaciones clásicas de la probabilidad, que era lo que tenía antes de que me metiera con el mundo cuántico. Esto está publicado en el Journal of Physical Society de Japón en el 2021. Lo siguiente fue enlazar todo esto con todo lo que yo ya tenía como frameworks de aprendizaje automático, de deep learning e inteligencia artificial utilizando TensorFlow y PyTorch. Este trabajo lo llamamos nosotros hacer aprendizaje con matrices de densidad y representaciones aleatorias. Aquí nosotros mostramos que a partir de toda esta formalización yo puedo tener distintos mecanismos de aprendizaje supervisado que puedo enlazar y aprender por métodos de optimización como gradiente descendente. Es decir, que yo todo esto lo puedo enlazar directamente con cualquier red neuronal que ya exista y que funcione, que esté probada, que funcione bien dentro de la literatura. Puedo hacer estimación de densidad. Dense cuenta, estos diagramas se leen de abajo hacia arriba. Estimación de densidad, donde yo hago procesos de normalización y luego mediciones cuánticas para entender el estadio probabilístico de un sistema. Puedo hacer clasificación a partir de esa densidad, de nuevo, tomando una representación de mis datos, normalizándolos, haciendo varias mediciones cuánticas para hacer una normalización por clase del sistema. Y también puedo hacer clasificación directa o inclusive tareas de regresión, en donde, de nuevo, todos mis datos les tomo una representación cuántica, aplico un operador de medición y a partir de ahí hago una traza parcial para encontrar la pertinencia, la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases dentro de los posibles estadios de los datos que tenga. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? También sirve inclusive para hacer aprendizaje de máquina profundo probabilístico. Y una de las aplicaciones muy cool que tiene esto es que de hecho lo puedo usar para hacer modelos generativos. A mí me dio risa cuando salió todo este boom de la inteligencia artificial generativa, como si fuera la gran vaina, pero de hecho esto está en boca de los expertos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Ejemplo, lo que tengo aquí a la izquierda es un número escrito a mano, un dígito escrito a mano, el número 5. Ese número 5 yo lo puedo pasar por un codificador de información que me lleve la imagen a una representación dentro de un espacio vectorial y puedo aplicar todo esto que he hecho aquí con mis modelos cuánticos para aprender una representación de densidad conjunta que me mezcla la información de la imagen con su respectiva etiqueta. De hecho, lo que estoy viendo yo aquí, en esta imagen de arriba, es la distribución real aplanada a un espacio de 2 dimensiones de cómo el modelo aprende en qué distribución están cada una de las 10 clases de los 10 dígitos que yo puedo escribir a mano. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de esto yo puedo hacer inferencia y entonces si me llega a mí un número nuevo, yo puedo tener una máquina que ya aprendió a reconocer los dígitos escritos a mano, es decir, que puede leer los números, o puedo devolverme en el proceso, porque como yo ya tengo mapeado toda la información probabilística del sistema, puedo irme en reversa y puedo decir al modelo, oiga, más bien lo que yo quiero es que usted no solamente lea los números, sino que aprenda a escribir los números. Entonces, puedo irme desde el espacio de representación de las etiquetas, devolverme al espacio de representación de las imágenes y con un muestreo y un decodificador
obligarlo a que empiece a generar imágenes nuevas. Y eso que ustedes están viendo ahí en la pantalla son de hecho números escritos a mano por la máquina. Entonces puedo enseñarle a mi modelo a escribir. Y esto es parte de la base también que hace que hoy por hoy nosotros tengamos muchas herramientas para generación de imágenes en ChatGPT, en Google Image y en todas estas herramientas de LLMs que ustedes saben hacer con los que están familiarizados. Otra cosa interesante que nosotros podemos hacer es aprender con etiquetas débiles, con etiquetas suaves. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que sufre de problemas de próstata, uno de los métodos diagnósticos que hay es tomar una imagen de tejido, una biopsia. Eso es una muestra de tejido muy delgadita. Echarle o aplicarle un tinte morado. Y resulta que acontece que si hay células cancerígenas dentro del tejido prostático, por alguna razón los núcleos de las células que son malignas se tintan más, se manchan más. Esto lo mira un médico especialista, esto hace parte de la rama de la histopatología, y con eso puede determinar en qué estadio de la enfermedad está el paciente. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que si yo analizo esta imagen de acá, no todas las células que yo veo en la imagen están marcadas como enfermas, van a ser enfermas. Sin embargo, cuando yo intento que un modelo de inteligencia artificial analice esta imagen, le queda muy difícil. ¿Le queda muy difícil por qué? Porque estas imágenes son imágenes de altísima resolución. Entonces, la técnica que existe es partir estas imágenes en parchecitos más chiquitos, y analizarla una por una. El objetivo al final, cuando un médico mira esto, es dar una escala entre 1 y 5 del estadio de la enfermedad. Pero cuando yo parto la imagen en parchecitos más chiquitos, no todos los parchecitos pertenecen todos a el grupo que determinó el especialista en que estaba este paciente, porque hay parchecitos que pueden tener, por cosas del azar, toda la muestra sana, o hay parchecitos que pueden tener toda la muestra muy enferma. Entonces, si la muestra completa estaba en el grupo 3, puede ser que hayan parchecitos en el grupo 1 o hayan parchecitos en el grupo 5. Entonces, se vuelve muy difícil hacer un buen entrenamiento para la inteligencia artificial con estas cosas. ¿Qué nos permite nuestro approach? Nuestro approach nos permite tener etiquetas débiles y tratar de hacer predicciones a nivel local, porque lo que yo puedo hacer es decirle a nuestro algoritmo, oiga, como usted es probabilístico, lo que yo le voy a dar a usted no es una etiqueta fuerte para cada uno de los parches, sino una etiqueta con una probabilidad de pertenencia en cada uno de los parches. Y el algoritmo por detrás se va a encargar por su cuenta de decir y decidir a cuáles de esos parches le pone cuidado y a cuáles no, para luego sí tomar una decisión sobre la muestra completa, que es la imagen que yo tengo aquí a la derecha, qué parches ignorar y qué parches no, a qué hacerle caso y a qué no hacerle caso y al final darme una distribución de probabilidad completa sobre toda la muestra histopatológica. Esto me da a mí muchos más niveles de interpretabilidad, además, porque yo puedo verificar la varianza de la distribución de probabilidad que estoy aprendiendo. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando yo tengo modelos para hacer diagnóstico con estos mecanismos, y si yo miro cuál es la varianza asociada a la distribución de probabilidad en los casos que el algoritmo predijo bien las cosas, yo lo que veo es que la varianza asociada es más baja y representativamente más baja que la varianza asociada a aquellos datos que clasificó mal. Es decir, el algoritmo me puede dar un indicio de si está seguro o no está seguro de las decisiones que está tomando. Bueno, y además de eso, otra cosa muy cool que tiene este algoritmo es que me permite a mí identificar prototipos. ¿Cómo así prototipos? Es decir, el algoritmo puede aprender por su cuenta a reconocer cuáles son las muestras dentro del conjunto de datos que son más importantes y representativas al momento de tomar una decisión. Y esto es importante, ¿por qué? De nuevo, con esto cierro. Vuelvo a la enfermedad, pero voy a mostrarles en este caso un ejemplo de otra enfermedad que se llama el glaucoma. El glaucoma aparece cuando, por distintas posibles razones, la presión intraocular
en el ojo, valga la redundancia, crece muchísimo. El globo ocular es efectivamente como una bomba de fiesta de piñata. Cuando yo inflo mucho la bomba, pues el riesgo es que la bomba se me explote. Ahora, aquí el ojo no se me va a explotar, pero si ustedes lo analizan un poquito, cuando yo cojo un globo y lo inflo mucho, uno empieza a identificar que hay zonas más débiles de ese globo de fiesta de piñata, ¿no? O sea, hay zonas que definitivamente uno sabe y uno siente, esta cosa se me va a explotar por acá. El globo ocular tiene una zona muy débil y es la zona por donde salen todos los nervios y los vasos sanguíneos hacia el cerebro, que es lo que llamamos la zona del disco y la copa óptica, que es esto que estoy viendo aquí a la derecha. Entonces, si la presión intraocular crece muchísimo, el tejido alrededor de esta estructura empieza a dañarse, porque por ahí es como si el globo empezara a ceder. ¿Mm? Y si por ahí empieza a ceder, se empiezan a dañar las conexiones nerviosas. Y si las conexiones nerviosas se me dañan, pues me quedo ciego o problema. De nuevo, para que haya un correcto diagnóstico del glaucoma necesito muchos especialistas, mucha gente, diversos tipos de exámenes, automatizar estos procesos es algo ideal, pero de nuevo, un médico a mí no me va a comprar la idea de que yo pueda aplicar estos mecanismos dentro de la clínica. Y falta mucha experimentación y mucha validación, pero ¿qué logramos nosotros? Hay un conjunto de datos famoso que se llama el papila, que tiene varias imágenes de fondo de ojo de pacientes sanos y enfermos, pero aparte de imágenes de fondo de ojo, tiene una poca información clínica respecto al paciente, es decir, género del paciente, dioptrías, astigmatismos, el dato sobre si en algún momento hubo remoción del cristalino por alguna operación, como por ejemplo hacer cambio por catarata. Tengo la paquimetría, que es la medición del espesor de la córnea, la longitud axial del globo ocular en milímetros y la presión intraocular que en algún momento midió el médico. ¿Cuál es la cosa? Ustedes dirán, bueno, pero no bastaría simple y llanamente mirar la presión intraocular. No, curiosamente no, porque no todos tenemos la misma presión intraocular. Entonces, yo puedo tener una presión intraocular alta comparada con mi compañero y sin embargo puede que yo no tenga glaucoma, pero mi compañero sí. Entonces, eso es un gran problema. Así que hay que mirar muchas fuentes de información. Con nuestro algoritmo, nosotros entrenamos esto de manera multimodal, por un lado con los datos, por otro lado con las imágenes, con nuestros métodos basados en mecánica cuántica, y lo que nosotros mostramos es, primero, bueno, tenemos buenas métricas de clasificación, eso a nadie le importa, pero lo que sí importa es que yo puedo hacer mapas de representación como eso. Esto es lo que mi algoritmo aprendió. Cada uno de esos punticos que yo estoy viendo ahí es un paciente, y estos son datos reales con experimentación real. Cada uno de esos puntos que yo estoy viendo ahí es un paciente. Los azules son pacientes sanos, los rojos son pacientes con glaucoma. Si yo le digo a un médico, venga, mire, este algoritmo funciona muy bien y tengo una precisión del 89% y un área bajo la curva del 92%, entonces súper wow, eso al médico no le interesa. Médico, no solamente pasa eso. Si llega un paciente nuevo, yo sé mi modelo cuáles son los pacientes de la base de datos con la que yo entrené, qué es lo que tenía el hospital, respecto al cual él está tomando las decisiones. Entonces, a mí me llega un paciente nuevo y el paciente nuevo tiene glaucoma, yo le puedo decir, es que muy seguramente, y, bueno, muy seguramente no, le puedo decir qué tanto porcentaje de probabilidad tiene de tener glaucoma y qué tan cercano está al paciente más representativo de los pacientes enfermos de glaucoma, que en este caso fue un paciente de 78 años, femenino, con tantas dioptrías, con tanto astigmatismo, a quien le habían quitado el cristalino, con una paquimetría de tanto y una axial length, una presión de tanto. ¿Mm? Y le puedo decir que este es el más representativo, pero también le puedo decir que el algoritmo aprendió en general cuál era el conjunto de los pacientes más representativos para cada una de las clases. Y asimismo puedo decirle que si un paciente es sano, puedo tener la seguridad de que es sano porque está con tanta probabilidad de pertenencia, está tan cercano al paciente representativo, que es un paciente masculino de 43 años con tantas dioptrías, a quien curiosamente también le retiraron el cristalino, es decir, eso no importa a la larga, pero con una paquimetría de tanto y una longitud axial de tanto y de tanto. ¿Ok? Esas son las cosas chéveres que nosotros podemos hacer y que es prácticamente lo que ha llevado mi investigación en los últimos 4 años. Y es mucho de lo que nosotros hacemos también aquí con el doctorado de inteligencia artificial, con mis estudiantes de maestría en analítica aplicada, con los estudiantes de la maestría en inteligencia artificial.
Así que muchísimas gracias para cumplir con el tiempo. Esto es una perspectiva, yo creo, muy diferente en general de mucho de lo que se habla respecto a esto, y es la perspectiva de lo que nosotros hacemos, ya con una visión mucho más técnica y mucho más profunda a nivel de lo que pasa con la matemática, de lo que pasa con la ingeniería y lo que pasa con la implementación de hardware y el software. Pero pues es lo que hay que hacer en un mundo en donde lastimosamente mucho del ímpetu se ha concentrado en vamos a tomar el modelo de ChatGPT y vamos a decirle que me haga corazoncitos y que me haga carticas y que me haga tal o pascual cosa. Lo que hay que hacer es tratar de indagar un poquito más primero qué otras herramientas nosotros podemos hacer para tratar de dotar a estos algoritmos primero de herramientas que nos permitan interactuar directamente con ellos, pero que tengan una fundamentación teórica seria que me permita a mí en principio decirle a la gente esto, por qué funciona, y darle la seguridad de esto no está inventando, esto no está alucinando. Esto es lo que es. Súper, profe. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. ¿De cuál sería la ruta o el camino desde cero para empezar en temas de Machine Learning? Un pregrado en ciencia de datos de la Universidad de La Santa. No, mentiras, no. Yo tengo muchos estudiantes, curiosamente, en la maestría de analítica aplicada. Lo chévere de ser director de los programas es que uno se entera absolutamente de lo que pasa con todos los estudiantes. Y ustedes me preguntan, muchos de los casos más exitosos que yo he visto vienen curiosamente de áreas por fuera de la matemática y la ingeniería. Tengo el caso, por ejemplo, de un psicólogo que venía con un problema muy concreto y era, vea, yo trabajo, yo no sé con qué entidad del distrito, pero lo que tengo son datos de historias clínicas de pacientes que intentaron suicidarse y unos lo lograron y otros no. ¿Cuál es el lío? Es un problema de salud pública. Pues yo quiero, antes de que el hombre se me tire por la ventana, si yo tengo datos clínicos y demás, mirar a ver si hay un patrón clínico que me permita a mí identificar antes de que se tire que se va a tirar, ¿no? Es decir, predecir básicamente eso. Las historias clínicas pues, son información de texto que recopila muchas cosas. El hombre, por su cuenta, lo primero que empezó a hacer fue aprender a programar. Entonces, el camino para empezar es aprender a programar y aprender a programar en Python. Lo segundo, aprender estadística, y no es estadística de nada del otro mundo, puede ser fácilmente la estadística del pregrado, pero las nociones básicas, como para entender mucho del argot matemático que hay detrás de esto. Lo tercero, digamos que ya si uno sabe programar bien, sabe estadística y sabe buenas nociones matemáticas de álgebra lineal, especialmente, uno ya puede adentrarse a estudiar, entender el aprendizaje de máquina. Ahora, hay un asunto muy cierto, y es que desde el punto de vista de programación, yo con 3 líneas de código hago aprendizaje de máquina. Si yo le pregunto a ChatGPT que me haga un buen script para hacer experimentos con aprendizaje de máquina, hoy por hoy lo hace muy bien. El asunto es no tanto en este momento cómo hacerlo y cómo escribir el código, porque eso ya lo hace ChatGPT, sino cómo interpretar muy bien los resultados. Cómo interpretar muy bien los resultados para tener seguridad de que lo que yo estoy haciendo efectivamente tiene resultados válidos dentro de un modelo que yo puedo considerar que va a generalizar bien en el futuro. Otro de los casos interesantes que tengo en la maestría es, de hecho, un sociólogo. De nuevo, viene con problemas particulares. El sociólogo trabajaba en una IPS. Y en la IPS se dio cuenta de un problema que pasaba cuando los pacientes les recetaban varias medicinas, y resulta que en farmacología hay un problema que se llaman las interacciones farmacológicas. ¿Qué pasa? Un ejemplo que no es real, sino una cosa, me voy a inventar aquí. Usted fue al médico, y el médico, porque le dolía quién sabe qué, y el médico le recetó, insisto, voy a inventar, le recetó acetaminofén y le recetó ibuprofeno. Y usted se fue a su casa, todo el cuento, y empezó a tomar los 2 medicamentos al tiempo. Resulta que hay parejas de medicamentos que en ciertos pacientes, si se los toman al tiempo, interactúan. ¿La interacción qué es? Una de dos. O se anulan por razones de químicas y del procesamiento de lo que hay detrás de los medicamentos, o hay eventos adversos. Es más grave. Que la combinación de 2 medicinas le genera a usted otra vaina y de repente resulta enfermo de otra cosa que originalmente no tenía el problema. Esas son interacciones médicas. Sociólogo, de nuevo. ¿Y cómo empezó? Aprender a programar. Lo primero, aprender a programar en Python. Es el camino de entrada. Aprender a programar, aprender estadística, y luego sí entender cómo funcionan los mecanismos de Machine Learning, que es de hecho mucho de lo que nosotros hacemos en la maestría de analítica aplicada. Es el camino de lo que hacemos en la maestría de analítica aplicada. Otro ejemplo para terminar.
un abogado también de aquí de la universidad, con un problema concreto. Los abogados tienen que analizar mucho texto. No todas las soluciones en este momento a nivel de tecnología para hacer análisis de texto tienen que pasar por un gran modelo de lenguaje. Mucho de lo que se hacía antes de que estos modelos hicieran boom dentro del procesamiento del lenguaje natural funcionaba muy bien y son mecanismos que son baratos computacionalmente y que además me permiten garantizar a mí la privacidad de la información. ¿Qué empezó a hacer él para meterse y trabajar en su proyecto? Aprendió a programar, aprendió estadística, un poquito de matemática y luego machine learning. Ese es el camino. Listo, profe. Por aquí nos dicen, ¿cómo pueden los profesionales de datos empezar a aplicar estas ideas en problemas reales? Programar. Sí, es decir, pero fundamentalmente programar, porque por ejemplo, esto que yo les estoy mostrando acá, todo esto, tiene ya un código que es de libre acceso que está en GitHub. La manera entonces en que yo puedo llegar y tomar esto y usarlo es primero entender la programación, la lógica de la programación que hay detrás. ¿Ok? Curioso, porque si yo se lo paso a ChatGPT en este momento, claro, esto ChatGPT muy seguramente si yo le paso los papers y le paso el código, no lo va a entender. Me ha pasado porque me pasó con un estudiante a quien le puse a trabajar con todo esto, mal estudiante, tengo que decirlo. Y creyó que metiéndoselo todo a ChatGPT, ChatGPT iba a poder entender bien las cosas y ayudarle con su trabajo. Cuando me mostró los resultados, muchas cosas no me cuadraban. Cuando nos fuimos a ver el código, era evidente que el modelo había reemplazado mi código por otras cosas que nada que ver. El estudiante no se dio cuenta, yo sí, y el estudiante no se dio cuenta porque no tiene bien interiorizada la lógica de la programación que hay detrás. Entonces, sí, yo no necesito ser un experto en programación, pero sí necesito entender muy bien la lógica de la programación para saber y entender estas cosas y llegar a aplicarlas bien. Mucho del problema con esto, ya también para cerrar, es sí, en problemas reales, y es también parte de lo que hacemos en la maestría, es más bien cómo hago yo para apalancar o entender que con un problema de negocio que tiene datos por detrás, yo debo primero definir un problema técnico y que son dos mundos que yo tengo que aprender a enlazar. El problema de negocio es, venga, los pacientes que yo les receto medicinas, esas medicinas pueden que interactúen entre ellas. ¿Cómo hago para prevenir eso? El problema de negocio es, venga, ¿cómo hago para prevenir que los pacientes se me suiciden? El problema de negocio es, ¿cómo hago para que en mi línea de producción industrial yo prediga cuándo se me va a dañar la máquina antes que se me dañe y que tenga que entrar a hacer mantenimiento correctivo en vez de hacer mantenimiento preventivo? Básicamente, muchas veces siempre el problema de negocio es cómo ahorro dinero. El asunto es que para solucionar el problema de negocio tengo que ver qué datos tengo y una vez que tengo datos tengo que mirar a ver en realidad qué me sirven, cómo puedo utilizar esos datos para tratar de solucionar el problema de negocio. Entender el problema de negocio y saber plantearlo, aterrizarlo con un problema técnico, ese es el gran desafío con esto. Pero uno cómo hace para saber los datos hasta dónde me pueden llegar. Bueno, entendiendo bien la programación, entendiendo bien la matemática, entendiendo la estadística, entendiendo bien el machine learning. Listo, profesor. Súper bueno. ¿Alguna otra pregunta de nuestros invitados? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, saben dónde encontrarme, Facultad de Ingeniería. Yo fui el director cuando hicimos el lanzamiento del pregrado en Ciencia de Datos. En este momento estoy con la dirección de la maestría. Trabajo con el doctorado en Inteligencia Artificial. Tengo varios doctorandos ahí. Y también soy Project Manager de lo que estamos haciendo en este momento con el AI Lab, que hace parte de la dirección de Unisabana Hub, pero pues es una iniciativa muy apalancada por todo lo que está sucediendo en la universidad en este momento en términos de inteligencia artificial. Soluciones a nivel industrial. Listo. Bueno, Aquí Nicolás dice, en PR hay más. IR. Bueno, muy bien. Sí, sí. Listo. Sí. ¿Listo? Bueno, profesor, nada, Bueno, muchísimas gracias a de usted, verdad muchas gracias. por este espacio. Nos queda súper claro. O sea, este mundo es muy interesante y que, de verdad, la verdadera, por así decir, inteligencia artificial va más allá de un simple modelo de lenguaje, sino que eso tiene que tener todo un fundamento técnico, matemático, teórico y que uno no se dejar deslumbrar porque, ay, sí, me hizo 3, 4 corazoncitos, como usted dice, y ya, quedó Exactamente. eso súper bien. Exactamente. Esto de los modelos de lenguaje es lo que puso esto en boca de todos, lo democratizó. Así como en su momento cuando salió Excel, se democratizó el manejo de bases de datos en todo el mundo. ChatGPT y compañía democratizaron el uso de la inteligencia artificial, pero
de nuevo, cuando uno entiende esto muy por debajo, es que uno entiende los cuidados, es que uno entiende el meollo, es que uno entiende hasta qué punto puedo yo llegar con esto. Y una cosa muy importante es que le quita el hype al asunto. No todo se resuelve en este momento con un modelo de lenguaje, no todo. Muchas de las cosas, de los problemas industriales que sí se pueden resolver con datos, se pueden resolver con soluciones, de hecho, mucho más tranquilas. Porque lo que estamos haciendo ahorita es que se nos aparece un mosquito y le queremos lanzar una bomba atómica para matar. Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente. Entonces, mucho de lo que hay que hacer es entender esto por debajo. Bueno, muchísimas Listo. gracias. Bueno, profesor, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bueno, Y nada, los esperamos entonces. Están súper pendientes de Viva Engage para las próximas invitaciones al Club de IA y al Club de Mentesía. Y nada, muchísimas gracias a todos.